Bien, para la última parte del temario correspondiente a este parcial, al final de la página 867, vamos a encontrar esta serie de fórmulas, ¿de acuerdo? Esta es la página 867 y tenemos esa T, que es la fórmula del vector tangente unitario, que es la derivada de la función vectorial entre la norma de la derivada de la función vectorial. Eso nos da el tangente unitario. El siguiente elemento es el normal unitario, que es un vector que es ortogonal al tangente, ¿de acuerdo? Y que, al tangente unitario y que también es tangente a la curva y unitario. Entonces el normal es la derivada del tangente entre la norma de la derivada del tangente unitario. Y el binormal es un vector que es ortogonal al vector tangente unitario y el normal unitario. Y eso debe de quedar más o menos claro de que es ortogonal a ellos dos porque se obtiene del producto cruz. Y la otra característica es que también es normal. ¿De acuerdo? Y por último, el último elemento que tenemos aquí es la curvatura. La curvatura es acá, ¿de acuerdo? Más que calcular a través del diferencial, se calcula a través del cociente de normas. Es decir, es el cociente de la norma del tangente, de la derivada del tangente unitario entre la norma de la derivada de la función vectorial. O, esto es más raro, pero también se pregunta, ¿sale? La norma del producto cruz de la derivada cruz la segunda derivada de la función vectorial entre la norma de la función, de la derivada de la función vectorial al cubo. ¿Sale? Eso es básicamente nuestros, nuestras fórmulas para trabajar estos últimos temas, que son D, que es el vector tangente unitario, N, que es el vector normal unitario, B, que es el vector binormal, y K, que se refiere a la curvatura. ¿De acuerdo? Ok, listo. Bien, pues veamos. Al final del día son recetas, entonces vamos a ver cómo se trabajan dentro de los ejercicios. Y aquí, ok, aparentemente estos son los primeros ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio 18. Dice, determina los vectores tangente unitario y normal unitario para estos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicio 18, tenemos el tangente y el normal para la función vectorial r de t igual a t cuadrada, coma, seno de t menos t, coseno de t, por cierto, coma, coseno de t, más t seno de t. Y aquí nos dice que t es mayor que 0. Ok, para algo debe ser importante esto. Entonces, para empezar con esto, ¿vale? Para empezar a calcular el tangente, nosotros debemos de calcular la derivada.
es decir, R' de t. Y será, bueno, creo que vale la pena calcular esto por pedacitos. La derivada con respecto de t de t cuadrada, pues es 2t. Entonces, 2t es la primera entrada. La segunda parte, la derivada con respecto de t, de seno de t, menos t coseno de t. La derivada del seno, pues es coseno. Entonces, esta está sencilla. Esto es coseno de t. Pero aquí este es un producto. Entonces, sí hay que manejarlo con mucho más cuidado. Esto sería, como esto es un producto, esto sería el primero por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno. ¿Sale? Más el segundo, que es coseno, por la derivada del primero, que es 1. Entonces aquí sería menos todo el resultado que obtuvimos, ¿de acuerdo? Menos t por menos seno de t más coseno de t. Es que aquí me faltó un paréntesis. No es cierto. Por coseno de t. Ya, ahora sí. Con lo cual, pues esto es coseno de t. Menos por menos sería más. Más t seno de t. Menos por más es menos coseno de t. Y aquí la simplificación de este con este nos da t seno de t. Ya, entonces el segundo elemento aquí es t seno de t. ¿De acuerdo? Lo estamos llevando despacito para que no nos cause tantos problemas. Y la última parte pues, sería esta, que es muy similar. Es la derivada con respecto de t, de coseno de t, más t seno de t. Y esto es el primero, la derivada del primero, pues no hay ningún problema, es menos coseno de t. Y nuevamente del segundo pedazo de este de acá, pues hay que resolverlo con un producto. Y es el primer pedazo t por la derivada del segundo, que es coseno, más el segundo pedazo, que es este seno de t, por la derivada del primero, que es 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería estoy revisando esto, es seno de t, es coseno. Ya, aquí, perdón. La derivada del coseno es seno menos seno. Y aquí es todo lo que obtuvimos, ¿de acuerdo? Ahora sí está la derivada de este pedazo, es todo esto. Entonces esto es más t coseno de t más seno de t, con lo cual las partes de los senos se eliminan y nos queda simplemente t coseno de t. Entonces el último pedazo es t coseno de t, ¿vale? Con lo cual pues ya obtuvimos la derivada, ¿de acuerdo? Ahora buscamos la norma, es decir, de todo esto. Ahora lo que buscamos es calcular la norma de estos elementos. Entonces la norma de este pues equivale a calcular la norma de todo el vector. Y esto sería
elevar cada una de las entradas al cuadrado. Es decir, esto es la raíz cuadrada de este elemento 2t al cuadrado. Y luego este elemento más t seno de t al cuadrado. Y luego este elemento más t coseno de t al cuadrado. Ya. De aquí, pues lo que sigue son operaciones. Esto es la raíz cuadrada de 4t cuadrada más, más t cuadrada seno de seno cuadrado de t más t cuadrada coseno cuadrado de t. Sale. Y en estos pasos, como lo vimos también para longitud de arco o longitud de curva, es importante recordar factorizaciones y álgebra de estos casos. Aquí la idea es que ustedes factoricen seno cuadrado de seno cuadrado y de coseno cuadrado la t cuadrada. ¿Por qué la vamos a factorizar? Porque hay una identidad trigonométrica que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado vale. ¿Cuánto vale? ¿No lo recuerdan? No. Ok, aquí hay una identidad trigonométrica que te dice que esta expresión vale 1. Y eso es muy agradable porque en realidad todo esto se transforma en 4t cuadrada más t cuadrada. Con lo cual obtenemos raíz de 5t cuadrada. O separando esto raíz de 5, raíz de t cuadrada o simplemente raíz de 5t. Ahí está. Y con esto hemos obtenido el valor de la norma de R' de t. Entonces, para construir nuestro vector normal, necesitamos esto. Entre este elemento es esto, que va a dividir a todo esto. Porque pues eso nos dice la fórmula del tangente unitario. ¿Sale? Es decir, el tangente unitario es la división de este entre este, de la derivada de la función vectorial entre la norma de la derivada, y pues sería este vector entre esto. Con lo cual, al hacer las divisiones, recuerden que va a dividir esta expresión, va a dividir a todas las entradas. ¿Vale? Nos quedaría 2 sobre raíz de 5, coma, seno de t sobre raíz de 5, coma, coseno de t sobre raíz de 5. Porque observen que cada una de las entradas se va a ir cancelando la t con esta t que está dividiendo. Y nos queda pues esta expresión, que es mucho más simple de lo que uno podría estar esperando. Y esto significa que el vector tangente unitario va a tener esta expresión para cualquier valor de t mayor que 0. ¿De acuerdo? Si t vale 0, no podemos hacer la división. Y como este t sale de una raíz, en realidad la raíz cuadrada de un número al cuadrado es su valor absoluto. Entonces aquí debería de ir un valor absoluto, aunque lo estamos omitiendo.
¿Sale? Ok, entonces esto es lo que estamos trabajando y con esto obtenemos el vector tangente unitario. Entonces son dos pasos, nada más que la complejidad de la función vectorial nos hace que tengamos que trabajar mucho, pero son solamente dos pasos, uno que es derivar todas las entradas para obtener la función vectorial y otro que es sacar la norma de la derivada, ¿de acuerdo? Una vez que sacamos la norma de la derivada, aplicando el álgebra correspondiente, pues obtenemos el resultado final, ¿de acuerdo? Obtenemos la norma de la derivada y dividimos la derivada de la función vectorial entre su norma y obtenemos el vector tangente unitario. Ya, bueno, este es nuestro primer resultado. Ahora bien, la otra pregunta es, ¿cuánto vale este? Necesitamos ahora calcular el normal unitario. Y por la estructura, pues, necesitamos calcular la derivada del tangente. Entonces el vector tangente ya lo tenemos calculado aquí, que es pues todo esto. Ay, se me olvidaron un par de cositas. Raíz de 5, igual. Entonces lo primero que queremos es la derivada. La derivada no es tan complicada para tan es así que lo podemos ir haciendo como que de rápido. Esto de aquí no lleva t, entonces es una constante y su derivada de 0. Esto de aquí nada más lleva seno de t, la derivada del seno es coseno, entonces es coseno de t sobre raíz de 5, porque simplemente está siendo dividido por una constante, entonces no tiene problema. Y de aquí, la derivada de coseno es menos seno de t sobre raíz de 5. Y terminamos la derivada. Esta fue muy sencilla. ¿De acuerdo? Bien, ahora calculemos la norma. La norma de t, o de la derivada de t, sería la raíz cuadrada de cada una de las entradas más menos seno de t raíz de 5 y ya. Eso es todo. Entonces hay que elevarlas al cuadrado y esto nos daría 0 más coseno cuadrado de t sobre 5 más seno cuadrado de t sobre 5. Y nuevamente procedemos a la factorización de la que hablamos hace rato. Esto es un quinto del seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y esto sigue siendo la misma identidad trigonométrica, sigue valiendo 1. Y esto es un quinto por 1, o simplemente raíz de un quinto. Vale la pena separarlo. Es 1 sobre raíz de 5. Y entonces estaríamos diciendo que el vector normal, que debe calcularse como el vector tangente unitario entre la norma del tangente unitario, va a ser
todo esto. No es cierto, no es cierto. Es esto, porque es la derivada. Entonces, este pedazo dividido por esta expresión. Y aquí hay algo muy agradable, porque como es una división, esto por ley del sándwich pasa a la parte de arriba. Es decir, en este caso, lo que obtendremos como vector normal es raíz de 5, 0, coseno de t, raíz de 5, menos seno de t, raíz de 5. Y en este caso nos daría 0, coseno de t, menos seno de t. ¿De acuerdo? Y este es un vector normal a la curva. ¿De acuerdo? Gráficamente lo pueden hacer para cualquier punto de esta función con la que empezamos a trabajar el día de hoy, para cualquier punto de esta expresión. Pero lo que nos hablan de estos vectores normal y binormal es que tú tienes una curva, estás obteniendo el vector tangente, ¿sale? Y el vector normal, hagan de cuenta que va a salir en este sentido, ¿de acuerdo? Formando un ángulo de 90 grados con el vector tangente. Y el binormal, ¿sale? Que es el otro vector que falta, sería un vector que saldría de manera también ortogonal a los otros dos, más o menos en esta posición, aunque ese no nos pidieron calcularlo. Entonces lo que estamos obteniendo es un lugar o una forma de calcular estos vectores tangente unitario y normal unitario para cualquier punto de esta curva, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos sirven los tangentes unitarios? Porque nos permiten calcular razones de cambio de la curva, ¿sale? Y porque nos permiten calcular rectas tangentes a la curva, ¿de acuerdo? El que tengamos un vector normal, ¿sale? Al, con respecto a la curva, junto con el tangente, nos permiten calcular un vector binormal que nos podría dar un plano tangente a la curva, ¿de acuerdo? Que eso también es importante, ¿sale? Entonces, em, con eso tenemos cómo calcular este elemento. Yo creo que valdría la pena hacer otro ejemplo para que esto quedara más claro. No sé su opinión. ¿Ustedes qué piensan? Voy a suponer que están diciendo que sí, ¿de acuerdo? Y Sí, profe. trabajemos con el ejercicio 20 que se ve que está más tranquilo, ¿de acuerdo? A ver, ejercicio 20 es r de t igual a t, un medio de t cuadrada, t cuadrada. Sale. Primero, la derivada. La derivada es relativamente sencilla porque solamente son estructuras polinomiales. Entonces, este sería 1
de este sería t, de este sería 2t, ¿de acuerdo? Porque esto sería 2 por t a la 1 y el 2 por 1/2, pues se cancela ese 2. Por eso es que aquí no sobrevive. Y luego necesitamos la norma. La norma de R' de t, que es igual a la raíz cuadrada de cada uno de los elementos, 1 al cuadrado más t cuadrada más 2t cuadrado. Y esto nos daría raíz de 1 más t cuadrada más 4t cuadrada. Y esto nos va a quedar a raíz de, esto ya no me gustó, 1 más 5t cuadrada. Qué feo va a quedar esto. En fin, es muy triste. Es que el vector tangente unitario nos va a quedar R' de t sobre la norma de R' de t. Por eso es que calculamos este elemento y este elemento. Y nos va a quedar 1t, 2t sobre la raíz de 1 más 5t cuadrada. Y en este caso la división pues no es tan agradable como las otras. Esto es 1 sobre raíz de 1 más 5t cuadrada, t sobre raíz de 1 más 5t cuadrada, y el último sería 2t sobre raíz de 1 más 5t cuadrada. Y esa sería la estructura de nuestro vector tangente unitario. Vamos a detenernos hasta aquí, vamos a tomar una pequeña pausa para pensar en cómo calcular el normal, porque ahora tenemos que derivar esta expresión y después sacar su norma. Y eso va a costarnos un poquito de trabajo por la estructura que tiene el tangente. Vamos a tenernos hasta aquí unos minutos.